¿Cómo andan? Bienvenidos a otro video. Como verán, como sabrán, muchos han sido afectados por este nuevo decreto que lanzó el gobierno italiano, el gobierno de Giorgia Meloni, que fue realizado el día viernes, y yo ayer día sábado hice un video con toda la información. Esto yo ya lo había advertido en otros videos anteriores, que había mucho movimiento, mucho ruido de que algo podía ocurrir con la ciudadanía italiana, con el Iuris Sanguinis. Bueno, finalmente terminó sucediendo, terminó pasando aquello que sospechaba, aquello que les venía contando a ustedes. Y para el que no sabe, en este momento está viendo este video y se está enterando por acá ahora, en este instante, les cuento que se redujo lo que es la obtención de la ciudadanía, se redujo en generaciones. Antes uno no tenía límite generacional para solicitar la ciudadanía italiana por descendencia, y ahora con este nuevo decreto sí, cambió totalmente. Hay un montón de factores, un montón de aspectos que los digo en el video anterior. Lo dejaré por acá para que el que no lo vio lo vea, así no repito todo. Pero bueno, básicamente es que se redujo a solamente podrán solicitar la ciudadanía aquellos que tengan un abuelo italiano, o sea, padre o abuelo italiano. Bueno, muy bien, ahora sabemos que se realizó este decreto que ya rige, se implementó el día viernes pasado y bueno, entró en vigencia ya mismo. Sabemos que tiene 60 días para ser revisado este decreto, y una vez presentado en el Parlamento, a los 60 días puede ser modificado, aprobado o desaprobado. Yo les dije en el video anterior, si bien es alarmante este decreto, porque deja mucha gente afuera, muchísima gente afuera de lo que es acceder a la ciudadanía italiana, pero también les dije que hay que tener un poco de paciencia y un poco de... hay que esperar porque todavía falta tiempo. Y bueno, a raíz de esto, las noticias que están circulando en este momento, por eso les digo esperen, las noticias que están circulando en este momento son principalmente de desacuerdos dentro de lo que es la coalición de Giorgia Meloni, de los partidos políticos que forman esta coalición, ¿no?, con el partido de Giorgia Meloni, que es Fratelli d'Italia. Ha habido declaraciones de legisladores, como por ejemplo del partido La Lega de Matteo Salvini, que es muy famoso claramente, ya lo conocemos, de derecha, o por supuesto, pero también de gente dentro del partido de Giorgia Meloni, de Fratelli d'Italia. Esto es muy importante destacarlo porque no son opositores los que dicen que hay que revisar este decreto y que está mal redactado básicamente, y que así como está no puede funcionar. Y les voy a decir por qué ahora, les voy a contar lo que dicen las noticias acá en Italia. Pero hay que tener en cuenta que no son opositores, que no es un partido de izquierda, que no, son aliados del gobierno de Meloni, y esto hay que prestar atención porque si fuese oposición sería oposición y nada más que eso. Pero en este caso tenemos a gente dentro de la coalición que está en contra de este decreto y que pide correcciones, esa fue la palabra que utilizaron, que exigen una corrección del decreto de manera urgente porque no puede ser así como es. Así que les voy a contar los detalles de las personas que están en contra y de qué es lo que piden y qué es lo que opinan estas personas, estos legisladores. Por eso yo les digo que no se alarmen, pero sí estén alertas y a la expectativa de lo que pueda ir sucediendo. Yo tengo el deber de informarle a todos mis seguidores, mis suscriptores, esto porque bueno, ya hace varios videos que vengo hablando sobre esto y les voy a ir informando novedades que surgen con respecto a este tema. Y acá tengo el diario Corriere della Sera, que fue publicado acá, la opinión de los legisladores del partido La Lega de Matteo Salvini, los que están en contra del decreto así tal como está, porque la idea en general puede estar bien, pero hay que corregir, y ese fue el término que utilizaron ellos, y ahora les voy a decir qué dicen. Por ejemplo, dice: es extraño que alguien en el gobierno haya decidido ponerle un freno a los descendientes de quienes emigraron al extranjero, gran parte de origen veneciano, lombardo, piamontés o friulano, por tanto de cultura católica, que es lo muy importante. Parece un dato menor, pero no lo es, ¿no? Pero luego piensen en regalarle la ciudadanía a jóvenes inmigrantes y a menudo
islámicos. Esto es lo que dice el diputado veneciano Dimitri Cohen, ¿no?, del partido La Lega. Es increíble que nos preocupemos más por nuestros bisabuelos. Serán necesarias medidas correctivas en la Cámara, advirtió. O sea que van a esperar modificarlo en el Parlamento. Bueno, esto es lo que dice el diputado veneciano Dimitri Cohen del partido La Lega. Ahí también tenemos otro que dice el diputado también de La Lega, Graziano Pizzimenti, que también aseguró que iba a dar batalla y que esta propuesta será discutida y modificada en el Parlamento. Esto también para uno que me comentó que no puede ser modificado, que solamente en el Parlamento se puede aprobar o desaprobar. Bueno, no, le cuento que también se puede modificar, y esto es lo que dice el diputado. También la diputada Donaldson del partido Fratelli d'Italia, recordemos que es el partido de Meloni, lo destaco porque es dentro del partido de Meloni el mismo partido que hizo este decreto. Destacó la falta de mano de obra que hay en Italia, que es un país cada vez más viejo y de bajísima natalidad, esto lo sabemos todos, que justamente los descendientes de italianos podrían suplir, ¿no? Que se renueve con inmigrantes de sangre italiana y no con otro tipo de etnia, de religión, ¿no? Y dice también, es una convicción mía desde hace tiempo. Nuestra demografía y la necesidad de mano de obra van de la mano. ¿Y quién puede ser más formado y similar a nosotros que los descendientes de italianos por sangre? Lo cierto es que el partido de La Lega no fueron los únicos que salieron al cruce y dijeron que no estaban de acuerdo y que esto debería sufrir una modificación porque así tal como está no corresponde, no es viable, no nada. Entonces no están de acuerdo para nada y es un partido fuerte, ¿no? La Lega, como sabrán, un aliado de Meloni, de Fratelli d'Italia. Así que también, no solo La Lega, como les digo, sino también dentro del partido de Fratelli d'Italia de Meloni, y también un diputado, Maurizio Lupi, diputado de Noi Moderati, un pequeño partido que también sostiene que la coalición de Meloni, ¿no?, también apoya a Meloni. Se sumó al coro de críticas, dice acá el diario. El texto debe ser absolutamente mejorado, debe ser cambiado. No hay que tener prejuicios hacia nuestras comunidades en el exterior. Hay que hacer una reflexión más amplia, siempre con moderación, hablando de moderados. Pero en este caso debo decir que estamos de acuerdo también con La Lega, con el partido de Salvini. Así que por todos lados esto no solamente generó ruido en Argentina, en Brasil o en un montón de comunidades que han recibido italianos durante muchos años, durante 100 años en todo el mundo y principalmente en estos países que les estoy nombrando, sino que también acá en Italia muchos no están de acuerdo y muchos aliados del gobierno no están de acuerdo. Y este es el punto, como les decía al principio del video. No es que es la oposición que generalmente siempre va a estar en contra, sino que se trata de personas que son aliadas al gobierno y que no están de acuerdo con este decreto principalmente. Bueno, hay gente con este decreto que se realizó, hay gente que está contenta, hay gente que está en contra, hablando de la gente común, no de nosotros que estamos de este lado, nosotros que no gobernamos, que no hacemos las leyes, que no somos legisladores. Pero bueno, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Esto es otra cuestión. Es cuestión de opiniones nada más. En lo que respecta a los políticos, son los que realmente toman las decisiones que cambian a los pueblos. Así que bueno, hay que estar muy atento con esto, muy alerta. Estas son las noticias que están saliendo en este momento acá en Italia. Por eso les cuento todo esto que está pasando ahora. Ahora, yo sé que hay mucha gente que está preocupada y los entiendo realmente. Hay gente que está con la carpeta preparada para presentar, que estaba en este momento, en esa situación. Hay gente que también gente que ha vendido todo, supongo que habrá gente que ha vendido todo para emigrar a Italia, para hacer la ciudadanía. También hay personas que no han podido acceder a un turno en sus países, por ejemplo en Argentina, que es muy difícil acceder a un turno para obtener la ciudadanía por reconstrucción, por descendencia, ¿no? Es una ley, algo que corresponde. Por eso digo, las opiniones pueden gustar, no gustar, pero la ley es la ley, nos guste o no nos guste. Podemos opinar, pero es una ley, hay que cumplirla, ¿qué le vamos a hacer? Y este decreto también hay que cumplirlo, así con las modificaciones que tiene, ¿no?
podemos opinar todos, pero atenerse a lo que es la ley. Ahora también quiero dar mi opinión, ¿no? Mi opinión, porque más que nada, esto es para los que dicen que Italia regala la ciudadanía, que regala el pasaporte, y que opina también, que dice, por ejemplo, que obtienen el pasaporte y se van a España, obtienen el pasaporte y se van de vacaciones, se van a viajar por todo el mundo. Bueno, esto también son opiniones, porque te puede molestar, te puede gustar o no. Ustedes, si siguen mi canal, saben que yo amo Italia, yo quiero estar en Italia, yo trabajo en Italia, vivo en Italia y no hablo mal de Italia, ¿no? Simplemente cuento mi experiencia, muestro lugares, hablo de información, como en este caso, de bueno, un montón de cosas que yo mantengo a lo largo de mis videos, una idea, una línea que mantengo. No hablaría mal de Italia porque cambie la ley. El que ya ve mis videos ya me conoce un poco y ya puede saber que esto es así. Pero para el que no me conoce, sepa que yo no hablo mal de Italia y no despotrico en contra de Italia, y sí estoy en contra de la gente que hace eso, ¿no? Hay gente que obtiene pasaporte italiano y despotrica después en contra de Italia. Bueno, podrá tener malas experiencias, podrá tener un montón de factores que hacen que uno pueda llegar a no querer mucho Italia, pero bueno, si te da la posibilidad de tener pasaporte, bueno, lo obtenés, y no decís nada de última y te vas a otro lado. Ahora, tampoco estoy de acuerdo con esos que critican a la gente que se van, que obtienen el pasaporte y se van, porque te puede gustar o no, nos puede gustar o no, pero esa gente, si no, vamos a terminar como los países que son cerrados, los países que son dictatoriales, como por ejemplo los gobiernos esos como en Corea del Norte o en Cuba, que no dejaba salir a la gente del país. ¿Qué pretenden? Que por ejemplo uno obtenga el pasaporte y se quede acá en Italia, no pueda salir. Bueno, me parece que eso es reducir libertades, y eso no está bueno. No está bueno reducir libertades a nadie. Simplemente, bueno, uno opina, podemos opinar todos, pero este tipo de cosas me parece que ya nos convertiríamos en otra cosa que no queremos, ¿no? Porque si no, estaríamos de acuerdo con gobiernos que son dictatoriales, ¿no? Gobiernos que no te dejan salir del país o que te restringen un montón de cosas, y no, la verdad, creo yo que no quieren eso. Entonces tenemos que ser un poco más, pensar un poco más este tipo de cosas, ¿no? Porque te puede molestar algo, pero de ahí a decir que no lo podés hacer es otra cosa, totalmente otra cosa. Y repito, esto es simplemente una opinión mía, es mi opinión y nada más que eso. Cada uno tendrá su opinión libre para ser expresada en este canal, incluso siempre con respeto, opinando lo que uno quiere, y de eso se trata. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes al respecto, qué opinan, si está bien que se planten ahora o se den vuelta algunos diputados de otros partidos de la coalición, qué opinan, merece ser modificado este decreto, si no debe quedar así como está, porque recordemos que bueno, se implementó, se puso en vigencia el viernes recién, y estos diputados dicen que les parece realmente extraño que haya sido de la noche a la mañana esta decisión y bueno, este decreto. Pero bueno, está así la cosa y yo los estoy informando, ¿no? Obviamente, volviendo al tema de qué está bien y qué está mal si uno obtiene el pasaporte y la ciudadanía, también tenemos que ver qué pasa acá en Italia, porque se va la gente, ¿no? Porque obtiene el pasaporte y se va a otro país. Se va a viajar, se va a otro país, y incluso gente que nació acá también se va. Y bueno, yo siempre digo que uno crea sus propias condiciones, más allá del país donde se encuentre, tiene que buscar crear sus propias condiciones, ¿no? Si estás en Argentina, creas tus condiciones en Argentina y todo demás. Yo emigré, ya expliqué por qué emigré yo, ya expliqué a todo el mundo, pero lo vuelvo a decir. Yo podría haberme quedado en Argentina porque tenía un buen trabajo, tocaba en orquesta sinfónica y demás, pero decidí venir a Italia para continuar con mi crecimiento profesional, por deseo, no por hambre, no por otra cosa. Y también para desarrollar mi profesión de manera freelance. Y también, bueno, todo lo artístico que tiene Italia. Yo estoy acá porque quiero, nada más, ¿eh? No es porque odio a Argentina, no es porque me fui puteando a Argentina, ni nada por el estilo. Yo me vine acá por decisión propia, y da la casualidad que mi pareja también tenía esas mismas ideas y nos vinimos los dos. Simplemente por eso. Aclarado esto, les tengo que decir que tenemos que ver por qué se va la gente de acá de Italia y por qué no se queda, ¿no? ¿Por qué hacen el pasaporte y se van a otro lado? También hay que hacer un poco de autocrítica y decir que debería el Estado italiano mejorar las condiciones para
crear un ambiente donde la gente quiera quedarse, quiera trabajar y quiera progresar, ¿no? Me parece que hay que mejorar un montón de cosas, obviamente. Italia tiene un gran potencial, una gran industria, gente que tiene ganas de trabajar, gente que quiere progresar y bueno, un montón de factores que hacen que podría ser Italia grande en serio, ¿no? No quiere decir que sea un país mediocre, pero le faltan un montón de cosas para que lograr eso, y eso sería un poco de autocrítica para después no decir que la gente viene y se va a otro lado. Incluso los que nacieron acá también pueden llegar a irse y bueno, y todo este tipo de cosas. Así que quiero que me dejen en los comentarios qué opinan ustedes acerca de todas estas cuestiones que son verdaderamente muy diversas. Así que espero que les haya gustado este video, que les sirva, que les sea informativo. Compártanlo con alguien que les pueda llegar a interesar, que esté por ahí con dudas y con todo este tipo de cosas que generó este decreto. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.